Como decimos, en esta ocasión vamos a ver los elementos de la oración en el Antiguo Testamento. Podemos decir, en otras palabras, que es la perspectiva que tenía el pueblo de Israel, o que tiene el pueblo de Israel, el pueblo judío, acerca del tema de la oración, que es indispensable para que nuestra oración pues sea efectiva, para que nuestra oración, conforme a lo que el Señor ha dicho en su palabra, pues sea contestada. Por eso es necesario que nosotros miremos a la enseñanza de la palabra del Señor, cómo es que debemos de orar, y en este caso, qué es lo que contiene o debe de contener nuestra oración. Estos elementos que, como decimos, son una enseñanza en la palabra de nuestro Dios para que nosotros hagamos la oración correcta. En primer lugar, nos dice que este primer elemento de la oración es la alabanza. Vamos a leer el Salmo número 34, el versículo número 1. Alabanza a nuestro Dios. Cada vez que oramos a nuestro Señor, debemos de hacerlo de esta manera, alabando su nombre. Dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces nosotros somos enseñados por la palabra de Dios a que debemos de alabarle, de bendecir su nombre, dice el texto, en todo tiempo. Entonces, cuando nos acercamos al Señor, no solamente decimos, es cierto, nosotros tenemos necesidad de Dios, pero debemos de hacerlo con alabanza a nuestro Dios. Salmo 51, el versículo número 15, nos dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Abre mis labios para que pueda alabar tu nombre. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, debemos de venir con ese propósito de alabarle con todo nuestro corazón. También el Salmo 145, un salmo también muy conocido por todos nosotros, nos dice en los primeros 3 versículos, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Entonces, cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos de tener presente esto, que nuestro Dios es un Dios grande, el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, el que todo lo puede. Y dice, es digno de suprema alabanza, de que nosotros le alabemos, que le glorifiquemos, porque su grandeza es inescrutable. Gloria a Dios, tan grande es nuestro Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener, y esa debe ser también nuestra perspectiva para que cuando nos acerquemos a Dios nosotros tengamos este conocimiento y sea agradable nuestra oración al Señor. El segundo elemento que encontramos es la gratitud. Leamos en el libro de Jonás, el capítulo número 2, el versículo número 9, en donde nos habla acerca de esa gratitud que debe de haber en nosotros hacia el Señor, porque si hay algo que Dios, hermanos, lo vemos en su bendita palabra, que no le agrada, es que nosotros seamos ingratos, porque el Señor hace tantas cosas para con nosotros, pero muchas veces nosotros recibimos el favor y no tenemos esa gratitud para darle gracias o para darle la gloria a nuestro Dios. Jonás 2:9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Porque muchas de las veces cuando nosotros estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, por angustias, por enfermedades, nosotros nos apresuramos a prometerle al Señor, bueno, Señor, si tú me sanas, voy a hacer esto, si tú me sanas, bueno, pues ahora sí te buscaré con todo mi corazón. Le pedimos al Señor una nueva oportunidad, y el Señor en su bondad y en su misericordia
lo veo yo así, aún sabiendo que nosotros vamos a fallar, pues el Señor nos da lo que le pedimos. Él es bueno y misericordioso. ¿Cuántas personas nosotros no habremos sido testigos de cómo el Señor los rescata, como dice el Salmo 103, aún de la misma muerte los rescata? Pero tan pronto como los rescata, los sana, los levanta de ese lecho de muerte, pero pronto se les olvida y pronto manifiestan lo que realmente hay en su corazón, ingratitud para con el Señor. Por eso es que nosotros debemos de estar conscientes de que oramos a un Dios vivo, a un Dios que oye la oración, a un Dios que responde, pero también debemos de tener ese conocimiento de que Él es Dios y que por su misericordia es que nos oye y nos responde, y nosotros por eso mismo debemos de ser agradecidos para con nuestro Señor. Entonces, el segundo elemento, decíamos, es la gratitud. ¿Cómo oramos al Señor? ¿Verdad? Le damos gracias por la vida que nos da, le damos gracias porque tenemos un nuevo día, le damos gracias porque nos da vida, porque nos da salud, porque nos da una familia, porque nos da tantas cosas, ¿verdad? Si nosotros pudiésemos contar delante de Dios todas sus bendiciones, no acabaríamos, porque nuestro Dios nos bendice, y como dice también Lamentaciones, bueno, sus misericordias son nuevas a cada mañana, ¿verdad? Entonces todos los días nosotros debemos de agradecerle a nuestro bendito Dios. Así como dice también el Salmo número 75, el versículo número 1, dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Alabado sea el Señor. Cercano está nuestro Dios a todos los que le invocan. Clemente y misericordioso es nuestro Dios. Por eso es que debemos de venir a Él con gratitud. El tercer elemento es la reverencia. Nosotros no podemos acercarnos a nuestro Dios, hermanos, y tratarlo como si fuera uno igual a nosotros. Hay ahora en la actualidad esa doctrina que podemos decir perversa, en ese sentido de que quieren presentar a Dios como que si fuera uno igual a nosotros, como si fuese, hermanos, alguien que, bueno, pues es como nosotros, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de reconocer cada vez que oramos que estamos frente a nuestro Dios Todopoderoso. Isaías en su capítulo número 6 nos da una muestra de cómo nosotros, hermanos, debemos de tener esa conciencia cuando nos acercamos a nuestro Dios, y que debemos de ser reverentes. Isaías en su capítulo número 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblos que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos de hacerlo con reverencia. Ese es el tercer elemento, la reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo, 3 veces santo, y nosotros somos pecadores. Dice aquí Isaías, el cual era sacerdote, el cual se consideraba el hombre más justo dentro del pueblo de Israel, y él mismo dice estas palabras, dice: yo soy inmundo de labios,
y habito en medio de un pueblo que tiene también labios inmundos. ¿Cuál es la reacción al contemplar la gloria de Dios? Dice que cuando él ve a Dios, hermanos, él tiene esta exclamación: ¡ay de mí, que soy muerto!, al contemplar la santidad de nuestro bendito Dios en su gloria. Entonces nosotros debemos de tener ese cuidado de cómo nos dirigimos a nuestro Dios, porque pues al parecer esa doctrina herética que presenta a Jesús como si fuera alguien igual o semejante a nosotros, y no es así. Él es Dios y Él es santo, y nosotros somos pecadores que necesitamos de Él. El cuarto elemento también nos dice que también debemos de tener ese deseo de agradarle, en pocas palabras, de obedecer al Señor. El Salmo 119, los versículos del 1 al 5, nos hablan, hermanos, de ese sentir que debe de haber en nosotros cada vez que venimos al Señor en oración, y que debemos de hacerlo, hermanos, con el propósito de que en nuestro corazón haya ese deseo de obedecer al Señor. Salmo 119 del 1 al 5 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Gloria a Dios. Ese deseo de agradar a Dios, ¿cómo? Pues en la obediencia. Que con todo nuestro corazón nosotros anhelemos, deseemos agradarle a nuestro Dios. Dice este salmo: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y ese debe de ser nuestro deseo, hermanos, porque en el versículo 2 dice que son bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Esa es la forma en que nosotros debemos de buscar a Dios, de venir ante su presencia con todo nuestro corazón. Que no sea como muchas veces, aún dentro de la iglesia, que venir a los servicios de oración, venir a alabar su nombre, es una carga, ¿verdad? Es algo que incluso prefieren estar pues ocupados en, pues a lo mejor en quehaceres, a lo mejor viendo televisión, pero eso de ir al culto pues es algo gravoso, es algo que es una carga que lejos de ser el gozo y la alegría de estar delante de Dios, lo ven como que si fuera una pérdida de tiempo, que tal vez con sus labios dicen: ay, cuánto amo yo al Señor, ay, cuánto le adoro, pero cuando se trata de obedecer al Señor, de buscarle en oración, de buscarle en su santuario, pues ahí es donde encontramos ese problema, que no es tanto lo que nosotros decimos para agradar al Señor, sino que es lo que realmente estamos haciendo. Entonces, cuando oramos a nuestro Dios y saber que nuestra oración ha de ser respondida, es porque venimos a Él y le buscamos con todo nuestro corazón, deseando obedecerle, deseando conocerle al Señor, con el propósito que tiene Él de que nosotros le conozcamos. Deuteronomios, capítulo 6, vamos a leer los versículos 17 y 18. Deuteronomio 6, 17 y 18. Dice la palabra del Señor así: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, dice el Señor. Así que nuestro deseo debe de ser ese, de guardar sus mandamientos, de obedecer lo que dice el Señor y no tener esa falsa confianza en que con decir que nosotros le amamos y que le conocemos, pero si no hacemos lo que Él nos dice,
pues realmente estamos reflejando en nuestra vida que no le amamos. Porque el Señor Jesús mismo dice en su palabra, en el Evangelio de Juan, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, cuando nos acercamos a Dios con el deseo de obedecerle, es cuando podemos hacerlo con esa confianza, porque el Señor, eso es lo que nos enseña en su bendita palabra. El quinto elemento es la confesión. Nosotros debemos de saber esto, hermanos, ¿ya? Como decía, que nosotros somos pecadores y que cuando oramos a nuestro Dios, hermanos, debemos de confrontar en nuestro corazón con el pecado, ¿verdad? Confrontarlo realmente. Si nosotros, hermanos, estamos, como decíamos, buscando al Señor con todo nuestro corazón, porque, repito, nosotros somos pecadores y cuando nos acercamos al Señor debemos de hacer un análisis de nuestra vida. Él está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Dice el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 2, el versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado, dice, tenemos abogado para con el Padre, y este es Jesucristo el justo. Entonces nosotros debemos de ponernos a cuentas. Si queremos que nuestra oración sea respondida, que nuestra oración sea eficaz, debemos de estar a cuentas con nuestro Dios, confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y esto lo hacemos, hermanos, cuando oramos a nuestro Dios. El Salmo 24, los versículos del 3 al 5 nos dicen, Salmo 24, del 3 al 5, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Él recibirá bendición. Cuando nosotros, hermanos, nos reconciliamos con nuestro Dios, confesamos nuestras faltas, nos ponemos a cuentas con el Señor, en esa invitación o exhortación que nos hace el Señor cuando dice, por ejemplo, en Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ya no es nuestro deseo pecar. Pecamos, hermanos, porque somos pecadores, pero ya no es nuestro deseo pecar. Ahora conocemos a un Dios santo, a un Dios que nos ha redimido, a un Dios que nos ha salvado. Y Él nos dice, hermanos, que solamente aquellos, vea como dice este versículo, aquellos que podrán estar en el monte de Dios, en su lugar santo, es aquel que es limpio de manos y puro de corazón. Sabemos que por nuestras propias fuerzas no lo hacemos, pero confiamos en los méritos de Jesucristo, que Él llevó a cabo esta obra y que esta obra es la que ahora nos es dada para que nosotros seamos justificados por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria. Entonces debemos de venir, hermanos, decíamos, confrontando nuestro pecado, poniéndonos a cuentas con el Señor. Y este quinto elemento, decíamos, es la confesión, que el Señor está dispuesto a perdonarnos. Gracias a Dios. El sexto elemento es el sin egoísmo. Nosotros al orar, dice, debemos de hacerlo sin egoísmo. La Escritura nos menciona, hermanos, que, nos enseña que debemos de buscar a Dios o pedir a Dios, hermanos, el bien de nuestra comunidad. Incluso hay un texto que nos dice que pidamos por la paz en Jerusalén. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Ellos no se enfocaban en sí mismos,
¿verdad? Cuando decimos, cuando están conscientes o están puestos sus ojos en la palabra del Señor, ellos, por supuesto, no se enfocaban en sí mismos. Ellos debían pensar en los demás, pidiendo por sus necesidades, pidiendo por sus problemas, pidiendo que Dios supliera todo aquello que les hacía falta. Incluso, decía, ellos estaban dispuestos a llegar al sacrificio. Y es la forma en que nosotros debemos de aprender, ¿verdad? Como nos enseña nuestro Señor Jesús. En el segundo mandamiento que nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y entonces no debemos de enfocarnos en solamente yo necesito, yo quiero, o esto es mío, y esto, bueno, eso, como decíamos, nos habla de egoísmo. Pero nuestra oración no debe de ser así. Debemos de, como dice su palabra, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sin egoísmos. El séptimo elemento se refiere a la humildad. Un verdadero judío iba a Dios con el propósito de someterse a su voluntad. Como ya lo veíamos en este Salmo 119, si nosotros tenemos esa paciencia de leer todo el Salmo 119, ese es el deseo, ese es el propósito de hacer la voluntad del Señor. Y nosotros tenemos un gran ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Decimos, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro ejemplo. El mejor ejemplo que nosotros podemos tener y conocer es nuestro Señor Jesucristo. Él siempre pidiendo porque se hiciera la voluntad del Padre. Podemos ver este texto de Lucas en su capítulo número 22, los versículos 34 o 39 al 42. Lucas capítulo 24, cuando nuestro Señor Jesús está orando en el huerto de Getsemaní. ¿Cuántos de nosotros no podemos, hermanos, podemos decir, nuestro corazón, hermanos, se estruja, ¿verdad? Se conmueve cuando nosotros vemos el sufrimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador? Y que estando en ese momento de agonía, uno pensaría, ¿verdad?, que bueno, pues lo más prudente, de acuerdo a la situación que está viviendo, pues sería dejar de sufrir, pedir, ¿verdad?, que dejara de sufrir, pedir que pues fuese libre de ese compromiso. Pero como decía, citando este texto de Lucas 22, del 39 al 42, podemos leer esto. Amén. Dice su palabra: y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando venimos al Señor, hermanos, ¿cómo venimos? ¿Con qué disposición venimos nosotros delante del Señor? ¿De que sea hecha su voluntad? Yo creo que nuestro Dios es sabio, que nuestro Dios conoce todas las cosas. Y que, como decíamos, ahora nosotros como cristianos sabemos que todas las cosas que nos suceden son para nuestro bien. Porque decimos que en el Señor Jesús todo es ganancia, todo es ganancia en el Señor. Aún las cosas que nosotros pensamos que son malas, aún las cosas que nosotros pues pensamos que nos hacen sufrir o nos hacen sufrir realmente. Y decimos nosotros, bueno, ¿qué provecho tenemos de todo eso? Porque no conocemos la voluntad del Señor en ese sentido. Pero nuestro Dios es omnisciente, nuestro Dios es el Todopoderoso y permite que pasemos por esas circunstancias para que nosotros pues seamos probados, para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros, hermanos, le demos la gloria a nuestro bendito Dios. Aún en esos momentos difíciles que
pueden ser, como decíamos, de angustia, pueden ser de dolor, pueden ser, hermanos, también de cualquier situación que nos hace sufrir, pero todo eso es cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor, porque la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es para nuestro bien, gracias al Señor. Hoy lo podemos decir con todo nuestro corazón, gracias a Dios, porque en todos esos momentos de angustia, de pruebas, de tribulaciones, aprendimos a confiar en el Señor y aprendimos que Él está con nosotros y que Él nos fortalece, gracias a Dios. Entonces es como debemos de venir al Señor así con humildad. Este es el séptimo elemento, decíamos, de la oración en el Antiguo Testamento, la humildad. El que nosotros deseemos hacer la voluntad de nuestro Dios, sabiendo que Él es Dios, sabiendo que Él conoce todas las cosas y que Él hace todas las cosas conforme a su voluntad. Gracias a Dios. El octavo elemento es la perseverancia. Los judíos en el Antiguo Testamento, ellos creían que en la enseñanza acerca de la oración enseña que debe de ser persistente, la oración persistente. Y tenemos un ejemplo en el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 9. Vamos a leer estos versículos 24 al 27. Nosotros a veces llegamos a ese momento tal vez de hacer conclusiones y pensar que ya no hay ninguna esperanza, que ya no hay una salida al problema o a la dificultad que nosotros enfrentamos. Pero la Escritura nos enseña que nuestro Dios es todopoderoso, que Él es Dios y que Él es la respuesta a toda necesidad. Aquí el pueblo de Israel había fracasado, se había rebelado contra Dios, habían hecho su imagen, habían hecho cosas desagradables a Dios, pero Moisés, a pesar de todas estas cosas, nos dice este capítulo 9, los versículos 24 al 27, leamos, dice: hablando al pueblo de Israel, Moisés les dice: rebeldes, habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo orando? En este caso, hermanos, nos dice que estuvo orando 40 días y sus noches, ¿verdad? 40 días y 40 noches, dice, estuve postrado, porque Dios había dicho que habría de destruir a su pueblo. Pero ahí está, hermanos, intercediendo por su pueblo, intercediendo, hermanos, por el pueblo de Israel para que no fuesen destruidos. Y dice: no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Amén. Bueno, y nosotros podemos leer cómo, hermanos, Dios es misericordioso y aún en la situación más extrema, más difícil, Él está dispuesto, hermanos, a hacer misericordia, porque nuestro Dios es misericordioso, lento en la ira y grande en misericordia. Gracias a Dios por su bendita palabra. Gracias al Señor.